en este día. Te damos gracias porque nos das a conocer esa buena división de tu palabra, Señor. Porque nos das tú el entendimiento para trazar tu palabra conforme a tu verdad, Señor, y no conforme a nuestros pensamientos, sentimientos o nuestro criterio, sino que seas tú, Espíritu de Dios, mostrándonos y enseñándonos aún más. No queremos desviarnos, Señor, de tu camino, ni desviarnos de tu palabra, ni desviarnos de lo que tú realmente dijiste. Queremos principalmente conocerte aún más, Jesús, y conocer tu gracia, conocer tu amor, conocer tu obra terminada, conocerte a ti, Jesús, para poder disfrutar de esas riquezas de tu gloria, riquezas de tu gracia. Te damos gracias por la plenitud que nos das cada día de vivir esta vida en abundancia, Señor. Te damos gracias porque habitas en cada uno de nosotros por la fe. Y nuestro gozo más grande es que tú estás aquí habitando. Has hecho morada en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Jesús, por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por que nos das esa oportunidad de poder enseñarte a ti. Tú eres nuestro todo, Jesús. En ti estamos completos, tenemos plenitud. Hay plenitud de gozo en mi corazón por haberte conocido, Jesús. Tú eres lo más grande que existe en el universo. Por todos los siglos de los siglos, Jesús, te doy gracias, Señor. En este día, en el nombre de Jesús, según Efesios 1:17, desatamos espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, cada creyente, cada persona que nos va a escuchar, en el nombre de Jesús, para que se alumbren esos ojos de su entendimiento y ellos puedan conocer, Señor, su herencia, las riquezas de tu gloria. Ellos puedan conocer las riquezas de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. La establecemos en el nombre de Jesús y declaramos que entendemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros. Gracias, Jesús, por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar aquí habitando en mí. Gracias porque te manifiestas a través de mí. Gracias porque yo puedo vivir la vida de Cristo en abundancia, en el nombre de Jesús. Cristo, que tú seas formado en mí y que tú seas formado en cada creyente a través de esta serie de enseñanzas, Señor. Que ellos puedan entender cuál es su pacto en Cristo Jesús, ese pacto de sangre, esa sangre preciosa que fue derramada por ellos, y puedan valorar realmente todo lo que tú hiciste por ellos, Señor, dejando tradiciones y argumentos mentales que están obstaculizando su vida espiritual, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Más tú, menos yo, en el nombre de Jesús. Gracias porque me has hecho un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera, en el nombre de Jesús. Gracias por haberme hecho parte de tu cuerpo glorioso, de tu iglesia gloriosa, en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme la plenitud tuya, Señor, porque soy parte de tu cuerpo, Jesús. Gracias por darme autoridad, señorío, dominio, en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de ese ejército de ocupación, Señor, que venimos a reinar y a dominar en esta tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias por la eternidad que has puesto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama, nosotros también, y queremos decirle que estamos dando una serie de enseñanzas. En este caso, pues igual es ídolos del cristianismo, y uno de los ídolos principales, bueno, que estamos derribando ya, que es guardar la ley de Moisés. Es un ídolo
importante que está obstaculizando que el Hijo de Dios pueda realmente vivir esa vida abundante aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a Hechos, capítulo 15. Cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, sean bienvenidos a este servicio de exaltación, adoración y de aprendizaje a la palabra en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve de los diferentes países de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona de habla hispana que nos ve en Europa también, y cada persona que en un momento dado de manera directa o diferida a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, o incluso nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, ahí donde están toda nuestra serie de enseñanzas, en listas de reproducción, en carpetas, totalmente de manera continua. Puede usted edificarse a través de la palabra de Dios ahí, ya sea de manera directa o diferida. Bueno, que nos van a ver, quiero decirles que el Espíritu Santo tiene una palabra especial, específica para usted en este día. Y cada persona que nos ve en cada uno de los estados y cada una de las ciudades de nuestra República Mexicana, igual, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero principalmente agradecer si usted puede compartir esta serie de enseñanzas para edificar a otros. No se trata de que conozcan al pastor Sergio Soto, ni se trata de que conozcan la iglesia Fe y Poder Guadalajara. Solamente se trata de exaltar a Jesús, que la gente conozca a Jesús y sea libre de toda atadura que lo tenga por ahí preso Satanás con algún yugo de esclavitud. Muy bien. Ok, pues vamos a Hechos capítulo 15, versículo Hechos capítulo 15, versículo 19 y versículo 20, ¿ok? Muy bien, comenzamos. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Okay? Muy bien, pues estamos hablando del ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que sustituye que Dios sea el primer lugar en el corazón del ser humano, sobre todo del Hijo de Dios, del que ya recibió a Cristo. Todo aquello que sustituye y sea el primer lugar en su corazón y en su vida es un ídolo. ¿Ok? Principalmente todo lo que sea en primer lugar antes que Dios es un ídolo. Así es, en el Antiguo Testamento pues tenían diferentes tipos de ídolos visibles, pero en el Nuevo Pacto pues podemos decir que el cristianismo no tiene ídolos visibles, solamente tiene a lo mejor ídolos que los tiene arraigados en su corazón, y uno de los principales que tenemos que desarraigar y quitar de la vida de todo creyente, bueno, es el que la persona quiere guardar la ley de Moisés. Y vamos a hacer una división de pactos. Vamos a trazar, como dice la 2 Timoteo 2:15, trazar correctamente en el pacto en el que usted está y cuál pacto le corresponde como hijo de Dios. Vamos a ver lo peligroso que hay en mezclar la gracia con la ley de Moisés. Es peligrosísimo. Muchos hermanos en Cristo están enfermos porque están mezclando los pactos. Y vamos a explicar cada uno de los detalles por los cuales las personas aún todavía no pueden avanzar en el reino de Jesús, no pueden tomar posesión del reino que Jesús ya conquistó por nosotros y nos dejó el reinado ya de la tierra. Él arrebató las llaves del Hades y de la muerte, dice. Y luego en Mateo 16, mire qué dice Mateo 16, todo esto conquistó el Señor Jesús. Mateo 16, 18 y 19 le dijo al apóstol Pedro, que obviamente representaba a la iglesia, lo representaba usted, el apóstol Pedro. Dice: yo también te digo, es decir, Pedro, yo a ti te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Bueno, principalmente la roca era la palabra que el apóstol Pedro dijo en versículos anteriores, es decir, la iglesia está cimentada en la palabra de Dios, ¿ok? Fíjese cuál es la palabra. Dice, Jesucristo les preguntó en el versículo 15, les preguntó a sus discípulos, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué? Porque había muchas ideas respecto a quién era Jesús, ¿no? Muchas ideas. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías,
Jeremías o alguno de los profetas. Había mucha disensión en ese sentido. Había mucha diversidad de comentarios. ¿Quién es Jesús? ¿El ungido? ¿El Cristo? ¿Es Elías que viene y resucita? ¿Quién es el Cristo? ¿Ok? Entonces, el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Cordero con el cual se predicaba y se señalaba en la ley de Moisés que habías de venir. ¿Ok? Sobre esa base y sobre esa palabra que Él es el ungido, el Cristo, el enviado de Dios, el unigénito del Padre, en esa misma palabra, el apóstol en el 17 Jesús le dijo entonces: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué se le reveló su Padre? Al apóstol Pedro le reveló que ya el Mesías estaba aquí, el Hijo de Dios, el Cordero que había venido a morir, a pagar el precio en la cruz por la humanidad, ya estaba aquí. Por eso le contesta en el 18 el Señor Jesús: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Sobre las palabras que salieron de Pedro, ¿ok? ¿Me entienden? Sobre las palabras de Pedro está edificada la iglesia. ¿Cuáles palabras? Que Cristo es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa palabra está cimentada y edificada la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Que nosotros estamos cimentados ¿en quién? En el Hijo de Dios. No estamos cimentados en una ley mosaica, no estamos cimentados en mandamientos, no estamos cimentados en un estatuto que se le dio a Moisés, no estamos cimentados en nada de lo que es el antiguo pacto, no Antiguo Testamento sino Antiguo Pacto. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos cimentados en lo que los 5 libros de la Biblia decían acerca de nuestro Mesías, ahora que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él es nuestra roca sobre el cual estamos cimentados nosotros, ¿ok? Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La palabra, ¿ok? De que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades, del Seol, no prevalecerán ¿contra qué? Contra la eclesia, la iglesia. No prevalecerán. Y luego le dice el 19, que es importantísimo, le dice: Pedro, si tú estás representando ahora a mi iglesia, ahora a ti te daré las llaves del reino. Impresionante. ¿Qué es el reino de los cielos? Viene siendo el dominio nuevamente que Adán había perdido de la tierra. Ya nuevamente se le da otra vez a la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que reinar aquí, pero ¿por qué no reinamos? Porque todavía estamos en una mezcolanza o una mezcla de pactos. Por eso no reinamos, ¿sabe usted? No podemos reinar mientras en usted haya una ley que lo condene y le diga que usted es inmerecedor. Es impresionante esto, cómo hay una ley que puede condenar al Hijo de Dios. ¿En qué sentido? La ley lo único que te decía: bueno, eres un pecador. Y luego el ser humano, cuando quería hacer algo, ya cumplió un mandamiento, cumplió otro, y luego venía Satanás aprovechándose de la misma ley. Sí, pero no has cumplido este otro, infringiste este mandamiento. Y la gente se esforzaba para vivir por sus propias obras, creyendo que sus obras iban a justificarle. Luego, bueno, no pudiste, bueno, dice Dios, la ley fue instituida para que el ser humano entendiera que no podía cumplir leyes para justificarse a sí mismo, sino que necesitaba realmente un Salvador. Necesitábamos todos un Salvador. No podíamos por nuestras obras poder ir al cielo, ser justificados, santos, libres. No podíamos ser libres porque siempre había una ley que decía: si no haces esto, te vendrán estas consecuencias. ¿Sabe que la ley decía eso? Si pecas en este asunto, infringes este mandamiento, te vendrán estas consecuencias. Regularmente hablaba de muerte. Hablaba siempre de muerte la ley. En muchos de los casos tenían que apedrear a las personas. Había consecuencias de no cumplir una ley. Pero ¿qué creen? Esa ley ya la cumplió Cristo en la cruz y ahora somos libres de esa condenación. Y ahí no hay ninguna condenación para los que están
en Cristo Jesús. Romanos 8.1, mire, vamos a Romanos 8.1. Pero antes de Romanos 8.1 quiero decirle lo más importante: las llaves del reino de la tierra, del reino que fue arrebatado y quitado por el pecado de Adán, y lo tenía Satanás, ese reinado. Ahora Cristo Jesús lo arrebata, ¿ok? Lo quita nuevamente, y todo lo que tú atares en la tierra será atado. Es decir, todo lo que tú domines, todo lo que tú declares, todo lo que tú digas, todo lo que tú ordenes, ¿qué dice? Será ordenado, atado, alineado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado. Es decir, ya hay una autoridad, una autorización de parte de Jesús para que todo lo que nosotros atemos o desatemos sea hecho aquí en la tierra. Tenemos autoridad. Ahora usted se preguntará, pero ¿por qué todavía vemos catástrofes? ¿Por qué todavía vemos gente muriéndose? ¿Por qué todavía vemos, entre comillas, un dominio, entre comillas, satánico? ¿Por qué todavía vemos hijos de Dios muriendo, aún de este virus? ¿Por qué los vemos muriendo? Bueno, principalmente la gente del mundo, dice la Biblia, que está todavía bajo el poder del maligno. No porque el maligno tenga autoridad para gobernar este planeta, sino porque es gente que no tiene ni autoridad, no tiene a Cristo, no tiene la vida de Cristo en ellos. Por consecuencia van a morir, van a estar siendo destruidos, pobres, enfermos, catástrofes tras catástrofe, tragedia tras tragedia. Entonces, pero eso no debe de aplicar a la iglesia de Cristo, porque nosotros tenemos que ir tomando dominio de lo que ya conquistó Cristo en la cruz. Es decir, hay un dominio que nos ha delegado a nosotros como iglesia de Jesús. Entonces tenemos que ir apropiándonos. Somos dice la palabra, según la palabra, somos un ejército de ocupación, que ya no tenemos una lucha con un enemigo vencido. Ahora tenemos que nosotros entender nuestra identidad en Cristo, para a través de esa identidad poder ir tomando posesión de algo que ya se conquistó. En otras palabras, siempre existía esto en los ejércitos de ocupación. Mire, ¿qué hacía, por ejemplo, el ejército, el ejército griego, ¿no? 3-4 siglos antes de Cristo. ¿Qué es el ejército griego? Bueno, dominaban un país, dominaban una población, dominaban un reino, y posteriormente, después de que dominaban, ya venían las personas para dar instituir una ley, o instituir un reglamento, o instituir una educación sobre cómo se iba a regir ahora los nuevos términos de un nuevo reino. Es decir, llegaron, ejemplo, los griegos, pues agarraron todo lo que es Medio Oriente, dominaron Israel y dominaron otras poblaciones, ¿no? ¿Qué hacía, por ejemplo, uno de ellos fue Alejandro Magno? Si mal no recuerdo, fue Alejandro Magno, uno de los reyes que vivieron en la plenitud cuando vivieron los griegos dominando varias ciudades, varios países. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, llegaban a un lugar, ya era un ejército de ocupación. La gente que vivía en ese país, ¿qué crees? Se doblegaba a ellos porque eran esclavos. Pero ¿qué más hacían? No nada más inhabilitaban al rey que ya estaba ahí, sino que iban, instituían y ponían otro rey. Y no nada más ponían otro rey, sino que ahora esos nuevos ciudadanos ahora ya pertenecían ahora a ese reino, el reino que los conquistó, en este caso, por ejemplo, los griegos. Ya pertenecían a Grecia. Había muchas ciudades que eran griegas, pero eran porque las habían conquistado. Después que llegaban ahora a establecer, este es el nuevo lineamiento, son las nuevas leyes por lo cuales se va a regir esta ciudad. Ya no se va a regir como el gobierno anterior, ahora se rige como el nuevo gobierno. ¿Y qué hacen ellos? Ahora vienen a poner una cultura, vienen a culturizar esa gente que era de otro país, es decir, vienen a establecer su cultura. Ahora dicen, por ejemplo, ahora venimos a establecerte que ahora tú vas a hacer y estas cosas, porque esas son las cosas que yo te ordeno en mi reino. ¿Me entienden? Venían a establecer, venían a ocupar, y los que estaban ahí, el ejército que estaba ahí, ¿qué crees? Se doblegaba a las nuevas reglas y a las nuevas leyes del nuevo reino. Ahora, lo mismo en Cristo. Ahora Satanás se debe doblegar a las leyes, a las reglas que han sido puestas por Cristo. Por eso somos un ejército de ocupación. Satanás se debe de doblegar ante nosotros. Mire, tan solo si lo vemos en Hechos 16, mire, a ver si puedo identificarlo en Hechos 16, a ver si puedo identificar esta parte para que vea cómo podemos tener, ya tenemos ese dominio, pero nosotros tenemos que realmente comenzar
no a pelear contra Satanás, porque ya nuestro pleito no es con Satanás, ya fue vencido. Ahora tenemos que empezar a ocupar todo lo que Satanás antes tenía en dominio, pero que fue despojado por Cristo. Sí, dice la Biblia que fue despojado. En Colosenses 2:14 dice que fue despojado, o sea, 2:15. Jesús despojó a los principados, es decir, los inhabilitó y le quitó todo poder. A ver si puedo leerlo aquí en Hechos 16, mire. A ver si lo podemos ver. En Hechos capítulo, ¿qué les dije? Ok, ahí va. Mire, ahí podemos ver el dominio, literal, el dominio. Hechos 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice el apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué cree que ese espíritu de adivinación, de dónde cree que venía? De Satanás. ¿Qué hacía ese espíritu de adivinación? Estaba metiendo una cultura, estaba metiendo una enseñanza, y estaba metiendo una forma de comportamiento en la sociedad de esa época. ¿Qué es lo que hacía ese espíritu de adivinación? Pues le decía a la gente cómo debía comportarse, ¿no? Decía, oye, por ejemplo, viene el espíritu de adivinación y dice, bueno, te adivino que te vas tú Petronila, te vas a casar con Clodomiro. Yo te profetizo que vas a casarte con él, que vas a tener 10 chilpayates y que vas a vivir una vida feliz. ¿Qué le estaba poniendo a él? ¿Qué idea le estaba poniendo ese espíritu de adivinación? Le estaba metiendo una ideología. ¿Estamos de acuerdo? Le estaba metiendo una creencia y le estaba metiendo un estilo de vida. Es decir, estaba influyendo en la sociedad. Satanás estaba influenciando en una sociedad a través de un espíritu de adivinación. Estaba culturizando a la gente en ese momento, los que vivían en ese lugar. Estamos hablando en la ciudad de Tiatira, ¿ok? Creo que ahí era. En la ciudad de Tiatira. Entonces, ¿qué estaba metiendo? Una cultura de un reino de las tinieblas, tratando de dominar a la gente, porque la gente se doblegaba a un espíritu que le decía que tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Entonces, mire, si ese espíritu fuera tan potente y predominara y Satanás estuviera usando ese espíritu que viene del mundo de las tinieblas y Satanás quisiera tomar control, mire, ¿qué hubiera pasado? Dice, siguiendo a Pablo, esta mujer endemoniada obviamente, ¿no? Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Aparentemente se ve muy noble que un espíritu de adivinación esté diciendo, mira, ahí van los hijos de Dios. ¿No es maravilloso que usted vaya por la calle y que diga, mira, esa es cristiana, hija de Dios? Se ve maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo ese espíritu inmundo? Lo único que estaba es sacando a relucir quién era hijo de Dios para que la persecución se diera sobre el apóstol Pablo y sobre los que lo acompañaban. Para que hubiera persecución y trataran de golpearlo y hacer algo, ¿no? Bueno, y de obstaculizar la obra de Dios, obviamente. Entonces, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. En otras palabras, ese espíritu de adivinación sabía quién era Pablo. ¿Sabe quién es usted? Un espíritu inmundo, ¿sabía? ¿Sabe quién es su servidor? Una vez en el centro de Guadalajara, estábamos con unos amigos y de repente una loquita dice, tú me has robado, eres un ladrón, me decía a mí. Y de repente, entre el montón de gente, imagínense, en plena Plaza Tapatía, tú eres un ladrón. No sé si les tocaba cuando íbamos a predicar la Plaza Tapatía que había una loquita al frente que se ponía cuando yo estaba predicando, ¿recuerdan? Pues igual, no sé si era esa o era otra, pero igual dice, tú eres un ladrón, me has robado. Imagínense la gente diciendo, él le robó a la loquita, pero no era más que Satanás diciéndome que le estaba robando su reino, porque ya ese reino se lo había quitado Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un cristiano que no conoce su identidad, su posición, que son uno con Cristo y que ahora tiene dominio, autoridad, señorío sobre el mundo de las tinieblas y que somos un ejército de ocupación? ¿Qué pasa cuando no conoce eso? Bueno, andan atemorizados a ver qué Satanás les va a hacer. Andan, cualquier cosita y detallito. Ay, Dios mío, esta semana no sé cómo me vaya a ir Satanás, me tuvo arrastrado toda la semana. Y nunca hay
un dominio, una ocupación del reino que Cristo ya conquistó. Nunca lo ocupan porque siempre andan atemorizados con un enemigo que fue vencido. ¿Entendemos? Ok, entonces mire, ¿qué estaba diciendo este espíritu? Mira, ahí van los hijos de Dios, los hijos del Dios Altísimo. Eso es lo que estaba diciendo. Quienes anuncian el camino ¿de qué? De la salvación. En esa época había una gran persecución por aquel que decía: yo predico el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Y había una gran persecución a los que predican el camino. Así se llamaban los del camino, ¿no? Aún antes de que se les llamara cristianos, se les llamaban los que predican el camino, o los del camino. Entonces ellos son los que anuncian el camino de la salvación, son hijos del Dios Altísimo. Imagínense, ¿qué estaba estableciendo ese espíritu inmundo? Estaba estableciendo a alguien. ¿Qué podía haber hecho Pablo en ese momento? Bueno, tengo miedo y corro para que no me descubran que soy hijo de Dios. O tomo autoridad y le digo a ese espíritu inmundo que él es uno de los ejércitos, un miembro del ejército derrotado. Y ahora le digo: cállate porque tú me obedeces y sal fuera. ¿Qué hizo Pablo? Si hubiese sido ese espíritu más poderoso que Pablo, ¿qué? Pues la mujer se hubiera echado encima, lo hubiera atacado, lo hubiera dejado todo desnudo, así como dejó a unos hijos de un tal Seba, hijos de un judío. Pero mire, ¿qué hizo? Dice el 17, siguiendo Pablo daba voces. El 18, y esto lo hacía muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús. Te mando, ¿qué cree que representa? Si nosotros somos personas, como dice mucho cristiano, es que no valemos nada, hermanos, somos trapos de inmundicia, somos pequeñitos, somos pecadores salvos por gracia. Imagínense, todos se sienten pecadores, no entienden su identidad, no entienden su posición, no entienden la obra terminada, concluida, lo que Jesús pagó por ellos, no lo entienden. Soy pecador salvo por gracia. Imagínense, ¿qué hubiera pensado Pablo de esto? Mire, se volvió y dijo: te mando en el nombre de Jesús. ¿Qué representa te mando? Te doy una orden, porque ahora yo soy el ejército que conquisto esta tierra. A mí me ha sido dada y yo te mando y te ordeno, porque a mí me ha puesto Jesús en esta zona para que yo tome ocupación de ella. ¿Entendemos? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? ¿Obedeció o no obedeció en Sinaloa le dicen a Chichincle, ¿no? Ese pequeño servidor de Satanás. ¿Obedeció o no obedeció? ¿Por qué obedeció? Porque Pablo dio una orden, porque Pablo, un soldado de Jesucristo, del ejército de ocupación, solamente dio una orden: ¿sabes qué? Salte ya. ¿Ok? ¿Por qué salte? Porque Jesús ya me dio su autoridad. Dijo: en el nombre de Jesús, ya tengo esa autoridad, yo soy el ejército de ocupación aquí. Quítate. En otras palabras, quiten toda sedición. Por eso nosotros aparecimos aquí, para deshacer las obras del diablo, ya toda sedición. O sea, los espíritus de Satanás nada más andan ahí como, deben de tenerle miedo a ellos, a usted, mi hermano. No la iglesia de Cristo tenerle miedo a esos pequeños diablitos. ¿Ok? ¿Qué dijo Pablo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué hizo el espíritu? ¿Obedeció o no obedeció? Entonces, ¿por qué ahorita están exaltando el poder de Satanás cuando ya fue inhabilitado, fue quitado? Literalmente fue avergonzado y se le quitó todo poder a Satanás. Y salió en aquella misma hora. ¿Obedeció o no obedeció? Ahora sí entiende por qué tenemos las llaves del reino de los cielos en la tierra. Las llaves para atar y desatar, las llaves para prohibir o permitir, las llaves para echar fuera todo espíritu inmundo, las llaves de ocupación para tomar dominio sobre esos espíritus inmundos que están influenciando, que influencian gobiernos, influencian economía, influencian sociedad, familia. Pero como iglesia, si no conocemos nuestra identidad en Cristo, ni la función como iglesia o iglesia que tenemos, pues nunca vamos a establecer la cultura del reino en una cultura que estableció Satanás, en un sistema caído que estableció Satanás. Si sabe que a través de los demonios Satanás estableció una cultura. ¿Cuál cultura? En todas las áreas. Cultura en cómo vas a vivir. Cultura de qué debes de pensar. Cultura
educacional inclusive. ¿Por qué cree que se está influenciando toda la cultura satánica? Se está influenciando ahora en la sociedad y en la educación de los hijos. ¿Por qué cree? Porque los hijos de Dios, la iglesia, no ha tomado su posición para reinar en cada área. ¿Sabía usted que si queremos tener dominio en la economía, pues tenemos que ser gente próspera como cristianos, hijos de Dios? O sea, un ejemplo, cuando estadísticamente hablando hay ¿cómo se puede decir? Un estudio socioeconómico o estudio no recuerdo cómo se llaman eso, ¿no? Cuando siempre que llega un supermercado grande a una zona, un ejemplo de esos supermercados grandes que empiezan con la W, un Walmart, pues siempre estadísticamente hablando dice que cierran por lo menos 30 negocios alrededor de eso. ¿Qué vienen a establecer? ¿Mande? Un estudio de mercado. Por lo regular 30 negocios cierran cuando llega un negocio grande a establecerse. ¿Qué hace ese negocio? Viene a desplazar a los demás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Tomar el gobierno, por eso sí, la autoridad, el señorío, y comenzar a ocupar todo lo que tiene ocupando Satanás, incluyendo la economía. Por eso tenemos que ser bendecidos económicamente hablando. Pero la iglesia de Cristo que dice, bueno, entre más pobre, más le agrado a Dios, tengo que vivir pobre toda la vida, Dios mío. ¿Cuándo vamos a tomar dominio de la economía del mundo? Nunca. Los grandes millonarios son los que controlan el precio de las cosas, del dólar, de las monedas, etcétera. Ellos lo controlan porque ellos son los que manejan el mercado. Pero ¿qué pasa si en la iglesia de Cristo empiezan a surgir grandes empresarios, poderosos empresarios, que le hagan la competencia a ese tipo de supermercados que mencioné ahorita? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a empezar a tener dominio, control también sobre la economía mundial. No podemos permitir que Satanás esté metiendo en su sistema de economía mundial, que subió, que bajó el dólar. Todo eso es porque la iglesia de Cristo no ha tomado dominio de su posición, del gobierno, y de ocupar nuevamente lo que ya nos dio, nuevamente conquistando ese reino y ese sistema. Ahora, el sistema satánico estableció una cultura. ¿Qué le dijo el sistema satánico a los cristianos? Que tenían que ser pobres. ¿Para qué? Para ahora los del mundo que tienen la economía, el dinero a nivel mundial, pues tomar ahora dominio. Si fueran la mayoría de las farmacéuticas fueran cristianos, ¿qué cree que hubiera pasado? ¿Se hubieran prestado a que se hubiera surgido todo esto a nivel internacional, lo que está sucediendo? No, mi hermano, porque había personas a nivel internacional, millonarios que no iban, cristianos, hijos de Dios, que no iban a permitir que se suscitara todo lo que se suscitó en 2021, para que usted me entienda, y 2020. No hubiera pasado nada de esto, pero nosotros como iglesia lo hemos permitido, porque no hemos establecido la cultura del reino aquí, la educación del reino, mi hermano, en el área económica, en el área del gobierno. Lo dicen, estoy en contra de leyes, pues sí, pero ¿qué has hecho tú para meter cristianos a la política? Gente dice, no, pues es que no te acuerdo que cristiano está en la política, Dios mío. Por eso Satanás ha tomado ventaja y estamos permitiendo que venga un sistema, anticipadamente un sistema que no debió venir ni debe venir todavía. ¿Entendemos? No debe venir. Ahora, para cuando venga ese sistema, la iglesia va a estar reinando, y cuando venga ese sistema, simple y sencillamente la iglesia se va con Cristo, pero reinando en vida, gobernando en esta tierra y ocupando todo lo que Satanás ha ocupado. Desde puestos en el gobierno, desde economía, en todas las áreas tenemos que gobernar nuevamente. No sé por qué me metí en eso, pero es tan importante esto. Por eso, ¿qué creen? En esa iglesia estamos promoviendo la cultura del reino, que es donde quiera que estemos podamos influenciar en todas las áreas, en economía, a la gente. Si se ve usted que si usted va a una zona, me voy al distrito 4 de Jalisco, un ejemplo, ¿no? O 14. Quiero meter un candidato, pues vamos a hacer obras filantrópicas. Que la gente tome confianza en el Dios y el Rey que estamos predicando. Hay que ir a predicar el evangelio, convertirlos a Cristo. Y esa gente, ¿por quién cree que va a votar? Más adelante, cuando llegue un Clodomiro aquí a la iglesia, lo vamos a lanzar de candidato a diputado. Y ese Clodomiro que lancemos a candidato no va a votar en leyes que vayan en contra de la cultura del reino. ¿Entendemos? Entonces tenemos que ser sabios
Astutos, dice el Señor Jesús, como serpientes. O sea, no dejarnos engañar por un sistema. Es que el sistema, ya viene el anticristo, ya viene el sistema porque la iglesia lo ha permitido. Pero no tiene por qué estar llegando en ese tiempo. La iglesia no ha tomado dominio, gobierno y no entiende que es un ejército de ocupación. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con guardar la ley. Porque si no entendemos gracia, la ley siempre va a estar ahí condenando a la gente por una u otra cosa. Ok, entonces quedamos de acuerdo que Pablo dominó, yo mando. Yo soy parte del gobierno de ocupación, así es que espiritito enfadoso de adivinación, salte ya. Ya. No estés metiendo tu ideología a la gente de ese tiempo. No estés metiendo tu ideología. Ahora, ¿qué hubiera sucedido? Mire, ¿qué pasó más adelante? Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Que es una costumbre, es una ley. Una costumbre en un momento dado se vuelve en una norma, y una norma luego se convierte en una ley. ¿Qué es una costumbre? Es establecer una cultura. Es lo que hacía Pablo, establecer la cultura del reino en esa época, ¿ok? Dice él, estos hombres, dice que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, ya bueno, usted se sabe la historia del carcelero, de que se abrieron las compuertas de la cárcel, y de que ese carcelero, ¿qué cree que pasó? Recibió a Cristo y todo lo demás sucedió. Pero ¿qué hizo Pablo? Estaba estableciendo una cultura. Estas son costumbres que ni nosotros como romanos no nos interesan las costumbres. ¿Cuáles costumbres? Las del reino de Dios. Entonces tenemos que venir a establecer ahora una cultura del reino. Costumbres del reino, podríamos decir. ¿Estamos entendiendo ahí? Ok. Siguiendo con la información de Mateo 16. 19, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Para qué es la llave del reino? ¿Qué significa llave? Es un sentido alegórico, un sentido metafórico para hacer referencia a que tienes autoridad, ¿ok? De antemano, si hubiese por ahí, déjeme decirle, si hubiese ahí, en una Biblia de lenguaje sencillo, usted puede entender a qué se refería con llaves. Dice Mateo 16, 19, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Fíjese lo que dice ya, nos da una explicación más correcta de lo que entendemos como un sentido simbólico, figurado. A ti te daré autoridad, es decir, cuando dice a ti te daré las llaves, te dice a ti te daré autoridad en el reino de Dios. A ti te daré autoridad en el reino de Dios. Ahora, ¿cuándo se le entregó esa autoridad a Pedro? Cuando Cristo resucitó. No nada más a Pedro. Cristo venció y despojó de toda autoridad a Satanás, dice Colosenses 2, 14, 15, 2:15. Él despojó, le quitó autoridad. ¿A quién cree que le entregó la autoridad que tenía Satanás? ¿A quién le entregó el dominio que le quitó Satanás? ¿A quién le entregó el reinado que le quitó Satanás? ¿A quién cree que se lo entregó? A usted como creyente, a mí como creyente en Jesús. ¿Entendemos? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? A ti te da autoridad del reino de Dios, y todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, ¿qué cree que va a pasar? Como Pablo hizo, le prohibió ese espíritu que siguiera adivinando y estableciendo una cultura. Todo lo que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo, Dios lo prohibirá, y todas las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Ahora nosotros somos las personas causantes, más bien los que originamos que se den las cosas buenas o malas en la tierra, como iglesia. Ya no le andan echando la culpa a Dios, es que esta catástrofe fue Dios mío, no conocen que ahora ellos tienen la autoridad del reino para establecer el reino, para tomar control y dominio de lo que ya fue
conquistado por Cristo. Ocupamos terreno aquí en la tierra y dominamos en todas las esferas. No nada más es salir a predicar por las calles, es tomar dominio en la economía, en el gobierno, en la sociedad. Tenemos que ser gente de influencia como cristianos, hijos de Dios. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos eso? Ok. ¿Entiende cuando significa gobierno? Gobierno no más es que vaya y eche fuera un demonio, sino que tome también usted ocupación en las diferentes áreas que están siendo ocupadas y que fueron ocupadas por Satanás. Él estableció su cultura y dijo: yo establezco mi cultura, en la sociedad debe ser así como yo digo, el gobierno debe ser así como yo digo, y la economía debe ser así como yo digo. Y ahora nosotros tenemos ahora que ocupar esas áreas que Satanás ocupó utilizando personas. Así Dios nos utiliza a nosotros, el Señor, para nuevamente tomar ese dominio y esa ocupación de las áreas que Satanás ha estado ocupando durante muchos años e incluso siglos. ¿Qué tiene que ver todo esto con un ídolo? Bueno, tiene mucha relación, porque el ídolo de guardar la ley ha impedido que podamos reinar. Romanos capítulo 5, libro de los Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo ahí? Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por el pecado de uno solo reinó la muerte. ¿De quién está hablando ahí? De Adán, ¿verdad? Pues si por el pecado de uno, ¿qué? Hubo algo que reinó, ¿no? Reinó muerte, reinó escasez, reinó maldición, reinó corta vida, reinó pobreza, por decirlo así, reinó enfermedad, reinó muerte prematura. Pero dice aquí: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nosotros hemos, esa palabra reinarán, la palabra reinarán, si tiene oportunidad, léala, es la palabra griega basileuo. Esa palabra literalmente significa, no sé si en la antigua Roma o en la antigua Grecia se utilizaba principalmente para establecer leyes o reglas, como un consejo que establecía la autoridad de un país. Eso más o menos significa basileuo. Literalmente eso significa como un concilio que toma autoridad en un país. Significa también la vida en comunión con Cristo en su poder soberano. Eso significa basileuo. La vida en comunión con Cristo. ¿Sabía usted que estamos en común unión con Cristo nosotros? Cristo habita en su corazón, estamos en común unión, en unión común con Cristo, ¿ok? Pero en esa unión común significa que nosotros operamos aquí en la tierra con un poder soberano dado por Cristo. Así como Cristo dominó en ese tiempo, así nosotros dominamos en ese tiempo, ¿ok? Eso significa basileuo. Eso significa esa palabra. Basileuo, inclusive de ahí viene la palabra basílica. Significa también alguien que reina, alguien que tiene dominio, alguien que ejerce autoridad, alguien que establece un gobierno. Todo ello representa la palabra basílica, basileuo, de ahí viene la palabra basílica.
¿Ok? Entonces dice Romanos 5, 17, vamos a ver si Basileo significa entonces gobernar, ya le dije, ¿verdad? No nada más reina, es gobernar. Eso significa la palabra Basileo, viene de basílica. Y literalmente, no sé si en la antigua Roma se utilizaba esa palabra, que era literalmente el consejo que gobernaba un país. Algo así, ¿no? Entonces, mire, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Reinarán, ¿qué significa? Entonces es tomar dominio y gobernar. ¿Ok? Tomar dominio y gobernar, ¿en qué? En vida. ¿Y por qué lo hacemos? Por uno solo, Jesucristo. Gobernamos en esta vida por uno solo, Jesucristo. Pero aquí viene una condicionante. ¿Por qué la iglesia de Cristo no ha reinado? ¿Por qué está sufriente? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué ha muerto de este mentado virus? ¿Por qué continuamente está siendo atacada por Satanás? ¿Por qué pastores están enfermos ahorita, enfermedades incurables? ¿Por qué pastores han muerto en esta pandemia? ¿Por qué pastores han claudicado, por decirlo así? ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué están sufrientes? ¿Por qué mueren a corta edad? Aún en el área de ministerio pastoral, de liderazgo, ¿por qué están siendo atacados por Satanás continuamente? Porque no entienden que ellos deben de reinar, gobernar en esta vida por uno solo, Jesucristo, pero con la condicionante esta. ¿Cuál es la condición? Véala usted ahí, dígalo usted. Mucho más gobernarán o reinarán o tomarán dominio en vida por uno solo, Jesucristo. Pero ¿quiénes? Aquí dice, los que reciben ¿qué? La abundante gracia. La abundante gracia. Y el regalo de ¿qué cree? De la salvación. El regalo de ser usted decretado inocente a pesar de que usted era culpable. ¿Por qué inocente? Porque hubo alguien que era inocente, que llevó los pecados de usted y usted fue decretado justo, justificado. El regalo de la justicia le fue dado, el regalo de la salvación le fue dado, aunque usted era culpable. Pastor, es que yo no era culpable. Bueno, al ser muerto espiritual, usted era culpable, iba al infierno, pero hubo alguien que era justo, santo, que pagó el precio, lo liberó del mundo de las tinieblas y le dio vida eterna. No nos los merecíamos, eso es gracia. Entonces, ¿cómo puede reinar usted? Cuando recibe ¿qué? Abundante, o la abundancia de la gracia. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué es gracia? Todo lo contrario a ley de Moisés. ¿Qué es gracia? Todo lo contrario a cumplir mandamientos de la ley de Moisés. Eso es gracia. Entonces, ¿por qué no gobiernan? ¿Por qué no reinan? ¿Por qué hermanos en Cristo se están muriendo? ¿Por qué líderes cristianos? ¿Por qué pastores se están muriendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué los niños de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Así como, ¿quién dijo ese? ¿Quién fue? Arjona. ¿Y por qué las cosas malas? ¿Y por qué? Bueno, no es porque sea Dios, es porque principalmente la iglesia de Cristo no ha gobernado y no ha reinado porque no ha recibido la abundante gracia, que es entender que Cristo Jesús pagó el precio completo por usted y le dio gobierno, dominio, autoridad de un reino aquí en la tierra. ¿Entendemos ahí? Entonces yo necesito, para reinar y gobernar y que Satanás no venga a destruirlo a usted, ni venga a traerle escasez económica, ni venga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reinar en vida. ¿Pero qué? Para poder reinar, gobernar y tomar dominio, control, es recibir la abundante gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que Jesús ya pagó todo por usted y usted la recibe. Le dio autoridad, Señor, recibo esa autoridad en el nombre de Jesús. Le dio sanidad y larga vida a su cuerpo, Señor, recibo la sanidad y la larga vida. Eso es recibir la abundante gracia. Él se hizo pobre por usted, 2 Corintios 8:9, esa es gracia, porque esta fue la gracia de mi Señor Jesús, que por amor a mí se hizo pobre siendo rico, para que yo, con esa maldición de la pobreza que le cayó en la cruz, yo fuera ¿qué? Rico. Y como ahora soy rico, puedo empezar a influenciar en el área de la economía, no nada más a nivel local, a nivel estado, a nivel país y a nivel mundial. Literalmente Él me quiere y usted lo quiere millonario, para influenciar a otros a través de ello y que el evangelio corra, mi hermano, por los medios de comunicación.
¿Entendemos? Entonces, ¿cómo va a gobernar usted cuando recibe la abundante gracia? No cuando practica los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Entendamos. Por eso es importante que la abundante gracia es la que me trae la vida de Cristo. La abundante gracia es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo reinando a través de mi vida y de su vida. Cristo tomando dominio a través de la vida de su cuerpo, que es usted. Usted es el cuerpo de Cristo. Entonces, si no recibimos la abundancia de la gracia y empezamos a practicar ley de Moisés, es todo lo contrario a ley de Moisés. Ley de Moisés dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, exalta más la humanidad y lo que hace el ser humano que lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Me entiende? Por eso gran parte de la iglesia de Cristo está muriendo, porque no reciben la abundancia de la gracia. Porque ellos dicen: yo tengo que hacer algo todavía para agradar a Dios. Tengo que ayunar 40 días para poder ser ungido. Tengo que ayunar tantos días para poder sanar de una enfermedad. Y tengo que hacer todos estos esfuerzos para poder agradar a Dios, cuando ya le agradamos por la sangre de Jesús, no por mis obras ni las de usted, sino por la sangre de Jesús le agradamos a Dios. Y todo aquel que esté diciendo que usted tiene que hacer algo para agradar a Dios, ¿qué cree que está diciendo? Tienes que practicar ley, tienes que cumplir algo para agradar a Dios. ¿Entendemos? Ahora, yo no hago nada para agradar a Dios, solamente recibo la abundante gracia y opero en la vida de Cristo aquí en la tierra, eso sí. La vida de Cristo debe operar a mí, yo debo de manifestar a Cristo, que Cristo sea formado en mí. Imagínese el carácter de Cristo en usted, ¿cómo se vería? Pues ya no anduviera enojado todos los días, ni se levantara como un león y como una leona todos los días en la mañana, ni estuviera enojado con nadie, mostrara más el amor de Cristo, ayudáramos a más gente económicamente hablando, personas necesitadas, diéramos a comer a los pobres, a los niños de la calle, saliera más a predicar el evangelio, no le diera flojera para venir los sábados a predicar el evangelio. O sea, eso es manifestar la vida de Cristo. O sea, Cristo debe ser formado, no sé si sabía. Cristo debe ser formado, no sé, ya se lo leí el otro día. ¿Ok? Cristo debe ser formado. ¿Me entiende? Cristo debe ser formado en usted. Esa es la base principal del reino. Cristo formado en cada uno de nosotros. Vamos a Gálatas, mire, capítulo 4, ahí viene. Cristo debe ser formado en usted. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado dígalo, en mí. Cristo debe ser formado en usted, Cristo debe ser formado en mí. Y cuando Cristo es formado en mí, ¿qué cree que pasa? Yo manifiesto a Cristo a través de mí. Cristo se manifiesta a través de mí. Por eso soy más que vencedor. No porque estoy tratando de vencer a través de mis fuerzas, de mis obras, de mis acciones, sino que yo venzo porque Cristo ya ha estado formado en mí, y yo manifiesto ese Cristo que ya se formó en mí. Y en esa misma actitud puedo tomar dominio, señorío, gobierno, bienes y riquezas, larga vida, sanidad de mi cuerpo. Todo se manifiesta cuando Cristo es formado en mí y en usted. Decía un predicador: la vida cristiana, muchos dicen, es muy difícil vivirla. Y lo dice un predicador: no es difícil, es imposible vivirla sin Cristo. Un cristiano que quiere vivir por la ley de Moisés, es imposible que pueda vivir una vida cristiana. Imposible vivirla. O va a morir de una enfermedad, o va a estar todo pobre y va a hacer lo que quiera Satanás con él. Ahora, la vida cristiana con Cristo Jesús es posible vivirla en gozo y en alegría. Pero sin Cristo es imposible. Y cuando digo sin Cristo, no me refiero a los que no tienen a Cristo en su corazón, sino a los hijos de Dios que quieren practicar de vivir por sus propias acciones u obras, diciendo que quieren cumplir algo para agradar a Dios. Incluye la ley de Moisés. Vamos a Gálatas capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo que debe ser formado en usted?
Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, no tengo en menor estima la gracia de Dios. Eso significa, no rechazo la gracia de Dios, pues si por la ley, cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley de Moisés, pues si por la ley o por el cumplir los mandamientos de una ley fuese la justicia, es decir, fuese la salvación, fuese la declarar a alguien inocente aunque es culpable, si fuese por eso, entonces dice, por demás murió Cristo. Es decir, ¿para qué murió Cristo? Si yo todavía quiero cumplir una ley en la cual digo que de acuerdo a lo que yo haga es las recompensas que voy a hacer recibir. Es incorrecto. No es de acuerdo a lo que yo haga por lo cual voy a recibir recompensas. Inclusive, si se pone a pensar, inclusive no es de acuerdo a lo que usted siembra en el reino que va a prosperar. Si se pone a pensar. Al contrario, si usted entiende que Él ya lo hizo rico haciéndose pobre en la cruz, usted corresponde y reacciona a ese amor, y por consecuencia ya no le va a decir, Señor, te doy el 10%, ya no va a andar pensando cuánto le da. Usted le va a entregar todo a Él, y ¿qué cree que va a hacer Él con ese todo? Le va a dar abundancia financiera en todas las áreas de su vida. Eso es gracia. No tengo que estarme esforzando cada día. Como dice mucho Cristo, y me estoy esforzando todos los días, y me esfuerzo cada día. Inclusive dice mucho, me esfuerzo para creerle a Dios. No hay que esforzarse, solamente hay que recibir la gracia, la abundante gracia. Hay que recibir el sacrificio perfecto. Hay que recibir toda la herencia que Él nos dio ya en la cruz. Hay que recibir su amor. Hay que recibir la bendición que vino a través de Él llevar toda maldición en la cruz. No desecho la gracia, pues si por la ley de Moisés fuese la justicia, es decir, por hacer obras, entonces, ¿qué cree? De nada sirvió Cristo si usted va a querer hacer buenas obras para agradar a Dios. De nada sirvió Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para nada. Porque el Israel, ¿qué dice? Sigo creyendo que por guardar un día, un Shabbat, que por guardar el séptimo día, como le llaman el Shabbat, ahora yo por cumplir el mandamiento de no robar, por cumplir el mandamiento de no adulterar, creo que por eso me va a ir bien y voy a serle agradable a Dios por no comer carnita de cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso voy a agradar a Dios. ¿Qué cree? Todos ellos literalmente están diciendo, Cristo no me sirve de nada, ¿para qué vino? ¿Se ve lo grave? ¿Se entiende lo grave que es guardar la ley de Moisés? Tan grave, mi hermano, que muchos hermanos de Cristo han muerto por eso, porque han guardado la ley de Moisés, y no nada más han muerto, muchos están enfermos y debilitados a causa de que están combinando gracia con ley de Moisés. Gravísimo es, gravísimo. Ya un día le voy a explicar más a detalle este asunto, ¿ok? Muy bien, en la parte, para concluir, nos quedamos, recuerda que nos quedamos la justificante de algunos mesiánicos y adventistas que dicen, una justificante que ellos dan de por qué deben guardar la ley. Ellos dicen, porque la ley de Moisés es santa, justa y buena. Y utilizan Romanos 7:12. ¿Qué dice Romanos 7:12? Ellos dicen, y se justifica para poder cumplir una ley, guardar una ley, cumplir mandamientos. Ellos dicen, yo debo de cumplir la ley de Moisés porque la ley de Moisés es santa, justa y buena. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, dice el apóstol Pablo, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿A qué se refería? Tengo que guardar la ley porque es santa, justa y buena. Si es buena, si es santa, si es justa y si es buena. Pero Pablo no me dice en el contexto ahí que tengo que guardarla porque es santa, justa y buena, sino me está diciendo que lo único que hizo la ley era abundar un conocimiento acerca de más pecados. Porque el pueblo de Israel, ¿qué cree? El pueblo de Israel conocía ciertos pecados, pero al introducirlos, según Levítico 18, los iba a introducir a la nueva tierra donde iban a llegar,
Pero en esa tierra que cree había pueblos paganos que practicaban muchos pecados que Israel no conocía. Y Dios les da a conocer todos esos pecados, desde el hecho de que las personas se tenían que meter sexualmente con los animalitos, incluía los gatos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía en ese momento? Dios les dio a conocer a través de una ley que más pecados que ni siquiera el pueblo real conocía, y el pecado, tomando canción por el mandamiento, dice que hizo que Pablo pecara. ¿Y qué cree? En Romanos 7 Pablo habla de su pasado sin Cristo, porque en su pasado, cuando él vivía en la ley, todo eso que le aconteció, decía, miserable cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo, porque yo hago lo que no quiero. No quiero pecar, pero mi cuerpo me impulsa a pecar, porque es un cuerpo de muerte con naturaleza humana, no divina. Con naturaleza de pecado, mi cuerpo me impulsa. Hay sensaciones en mi cuerpo, y es la ley la que ha ocasionado decirme a mí que hay otros pecados que ni siquiera conocía. Pero si la ley no dijera no codiciarás, dice Pablo, yo no codiciara, porque ni siquiera había pensado en codiciar. Pero la ley me lo dijo, pues ahora vino un conocimiento, y ese conocimiento me sedujo a, ¿qué cree? A poder hacer algo. ¿Sí o no he escuchado esa parte que muchas veces lo prohibido muchas veces trae una sugestión a las personas, o seducción, ¿no? Seduce a hacer cosas que no debes de hacer. Seduce aquello que está prohibido. Muchas veces seduce al ser humano para que vuelva y caiga en eso que está prohibido. No sé si me entienda. Por eso la ley, el problema no era santa, dice Pablo. El mandamiento es justo, santo y bueno, pero el problema es que como la ley me dio a conocer más pecado, pues me sedujo ahora a conocer algo más y yo caí. Pero más adelante, ¿qué dice Pablo? Romanos 7:12. En conclusión, ¿qué era lo que está diciendo Pablo en Romanos 7:12? Que la ley era buena, santa y justa. Bueno, según el contexto habla de que la ley es buena, justa y santa, pero no dice Pablo que para que usted la cumpla ni la guarde, ¿ok? Primero. Segundo, sino porque la ley, a pesar de ser buena, no pudo quitar el pecado, sino al contrario, que la ley manifestó el conocimiento de mayor pecado. Y eso de manifestar mayor pecado en los muertos espirituales sin Cristo traía seducción para que cayesen aún en más pecados que ni aún habían pensado o considerado como pecado. Pero no porque la ley sea mala o injusta, sino porque daba ocasión de que los hombres que tenían naturaleza de pecado pecaran más por tener un mayor conocimiento o amplitud de pecados. Romanos 7:23. Pero Pablo hace una gran diferencia en el mismo capítulo de Romanos 7. Mire qué dice Pablo. La ley no pudo justificar a nadie. La ley, por eso no la guardamos, porque no lo pudo cumplir ni el apóstol Pedro ni sus antepasados, dijo en Hechos 15, menos los que vivimos ahora en Cristo Jesús. Combinar pactos es gravísimo. Luego le voy a explicar más a detalle, ¿ok? Romanos 7:23, ¿qué dijo Pablo? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. Ahora usted también, mire, dice, pero veo otra ley en mis miembros, ¿ok? Ahí estamos hablando de una ley que habla Pablo, ¿sí? Que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál era la ley de su mente que tenía Pablo antes de conocer a Cristo? La ley de Moisés, ¿sí? Entonces la ley de sus miembros se rebelaba contra la ley de Moisés, ¿estamos de acuerdo? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa todo ley? ¿Son leyes? No, literalmente cuando se refiere a ley en ese contexto, principalmente se refiere a un principio interno de acción, un principio interno de acción, sea bueno o sea malo. Es decir, hay un principio en mi cuerpo, porque hay un principio en su cuerpo, porque su cuerpo no tiene naturaleza divina. Por consecuencia, su cuerpo está tendiente a ¿qué cree? A los deseos de la carne. Es decir, ¿qué le pide su cuerpo si le da mucha nieve o galletas o pasteles? ¿Qué le va a pedir su cuerpo? Pues échale más, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, por naturaleza el cuerpo le pide, aunque sepa que le va a caer mal y le va a afectar, y en último va a destruir su propio cuerpo, pero su cuerpo siempre le va a pedir lo que no es correcto. ¿Me entiende?
¿Qué le pide el cuerpo al alcohólico? Pues más alcohol. ¿Y qué va a hacer? A dañar su cuerpo. Por obviedad, ¿no? Estamos entendiendo que. Entonces, significa, literalmente, no significa que haya una ley, en otras palabras, no significa que haya una ley que está en sus miembros, no significa una ley que está en sus miembros, lo único que significa es un principio interno que permite que su cuerpo le pida algo que usted no desea, a lo mejor en su espíritu. Si su cuerpo le está pidiendo, hay una ley que su cuerpo le pide cosas, es una ley, es un principio que su cuerpo le está pidiendo cosas, sean buenas o sean malas, pero su cuerpo se lo está pidiendo. Entonces, cuando se refiere a la ley de sus miembros, significa que hay un principio ahí, en el sentido de que una ley que lo obliga a querer cosas que le van a hacer bien o inclusive que le van a hacer mal. ¿Entendemos ahí? O sea, su cuerpo le va a pedir cosas, le va a pedir a lo mejor mucho dulce. No es bueno a lo mejor que esté comiendo tanto dulce, pero ¿qué le va a pedir? ¿Qué es lo que desea su cuerpo ahora con la Coca-Cola? Pues echarle coca. ¿Qué le está pidiendo su cuerpo? Las mejores comidas, aunque entre comillas no son mejores para su cuerpo, pero se lo está pidiendo. ¿Qué se le antoja? ¿Usted cree que no se me antoja a mí un pastelito ahorita de un café? Así con uno de zanahoria, así con betún arriba, por supuesto que se me antoja. Ahora, ¿me irá a caer bien? A lo mejor no me va a caer bien. ¿Qué se me antoja? ¿No? Unas carnitas de cerdo con sus verduras bien ricas, salsa mexicana, se me antoja. Pero a lo mejor no me va a caer bien en el sentido de que es muy grasoso. O si como mucho eso, pues no me va a caer bien. O en su medida, ¿me entiende? Pero siempre que comemos algo, regularmente nunca comemos en nuestra medida, algo que nos gusta mucho. Usted nunca lo mide, ¿verdad? Siempre va a pedir y comer y comer y comer y comer porque le gusta mucho. Entonces su cuerpo le va a pedir más allá de lo que realmente necesita su cuerpo para vivir. ¿Estamos entendiendo? Este está hablando de un principio en acción de que su cuerpo le pide algo, es una ley en ese sentido. ¿Sí me entiende? No porque existe una ley en sus miembros, sino porque es un principio en acción que lo permite que su cuerpo le pida algo. ¿Sí me entiende la palabra principio? Por eso habla ley que está en mis miembros, es decir, hay algo que me está exigiendo algo ahí ¿qué me está exigiendo mi cuerpo? Pues órale, échale comida. Y después cuando andamos llenos de colesterol, imagínese, pero su cuerpo ya le pidió. Ok, a eso se refiere cuando habla de la ley que está en mis miembros. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿sí entiende? Ahora sí, ley en mis miembros, ¿sí entiende, verdad? Un principio en acción que le impulsa a que su cuerpo le esté pidiendo cosas. Tan sencillo como eso. Inclusive en el área sexual igual es la misma. En el área sexual es la misma, ¿no? En muchas personas pueden ser seducidos porque su cuerpo le está pidiendo eso. La gente, por ejemplo, que ve pornografía, la persona que en un momento llegó a ver pornografía, pues se hacen adictos. O inclusive el que ve deportes, mi hermano. Están adictos a estar viendo un cierto deporte en cierto tiempo. O el que juega, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidan esos jueguitos. ¿Verdad que se hacen adictos? ¿Qué cree que lo está impulsando a hacer eso? Pues es, Dios mío, ahí está metido, quiero jugar y quiero seguir jugando toda la vida, esto es mi juego. Y están obsesionados por jugar ese juego. Entonces, eso es lo que yo quiero que entienda. Hay un principio en acción que permite que su cuerpo le esté pidiendo cosas. ¿Entendemos ahí? Ok. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está ¿dónde? Ese principio en acción que está ¿dónde? En nuestros cuerpos. Hay un principio en acción en los muertos espirituales que los lleva a fornicar, adulterar y todo eso. ¿Por qué cree? Porque hay algo que los impulsa a hacer. Y a eso se refiere, dice, la ley del pecado que está ¿dónde? Porque este cuerpo es corruptible, por eso hay una ley del pecado ahí. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces entendemos principio interno de acción bueno o malo que opera con el rigor y regularidad de una ley. Siempre va a operar eso en su cuerpo, siempre va a operar eso. Más comida, más esto, más lo otro, porque su cuerpo se lo pide. ¿Entendemos ahí? Ok. Y a fin de cuentas, ese principio espiritual que existe ese principio en acción, que existe en su cuerpo, siempre va a haber una oposición. Su espíritu y su cuerpo. Por eso tenemos que hacer una buena división. Somos espíritus, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo
Primera Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Así somos como seres humanos. Pero la verdad es que somos espíritus. ¿Ok? Romanos 7:24, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice el 25. Mira, aquí viene la gran diferencia en el 25. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne ¿a qué? A esa ley que lo impulsa ¿a qué? A pecar. Que lo impulsa a pecar. Romanos 7:23 en la Biblia en lenguaje sencillo dice, pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar, dice Pablo. Sinceramente deseo obedecer a la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo, ¿qué dice? Me ha librado. En otras palabras, la ley de Moisés, ¿qué hacía? No adulteres, no robes, no forniques. ¿Qué decía la ley de Moisés? No hagas esto. ¿Y a qué se lo decía? Al espíritu o a la mentalidad humana. Se lo decía a la mentalidad humana porque eran muertos espirituales. Y si se lo decía a la mentalidad humana, el cuerpo no puede responder a una ley, que es la ley de Dios, no podía responder, porque estaban tratando con el exterior del hombre y no con el interno. Por eso la gracia trata con el hombre interno, no con el hombre externo. Por eso los pastores no deben de estarle diciendo a la gente, cambia ya no adulteres, ya no te metas con varones, hombre, mujer, ya no te metas con mujeres. No pueden decir eso porque están tratando con el exterior, con una ley mosaica que prohibía ese tipo de relaciones. Ahora tienen que hablarle a qué. Cristo ahora recíbelo para que Él viva en ti. Y Cristo en ti, que se ha formado en ti, entonces conociendo tu identidad en Cristo, tú vas a cambiar desde adentro hacia el exterior. ¿Entendemos por qué no predicamos la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés era para muertos espirituales y les predicaba sobre lo externo. ¿Qué tienes que hacer? Pórtate bien, no robes, porque tenía una mentalidad de robar. No adulteres, porque su cuerpo iba tendiente a adulterar. Esa es la ley que había en los miembros de ellos, en la ley del pecado, que obraba en qué, en su cuerpo, para que usted me entienda. Entonces la ley Moisés trataba con muertos espirituales sobre lo externo, pero la gracia, entendiendo la gracia de Jesús, trata sobre lo interno. Ve, trae a Cristo Jesús a tu corazón, hazte uno con Cristo, y cuando te haces uno con Cristo, entonces ¿qué? Renuevas tu mente y el exterior en automático se va modificando, renovando y va dejando de ser seducido por el pecado. Por eso los pastores no están diciendo a sus ovejas, oye, ya deja de emborracharte, ya deja de drogarte. O sea, le están hablando al externo y no le hablan al hombre interior. Por eso nunca hay una renovación. ¿Y qué cree? Vuelven a caer otra vez, porque se les predicó una ley donde ya no alcoholices, ya no te drogues. Te prohíbo porque está prohibido que Dios dice que está prohibido que te emborraches. Entonces ya le están hablando de ¿qué? De una ley mosaica, de obras donde tienen que hacer cosas buenas para cambiar el exterior en lugar de tratar con el interior, que es a través de la gracia de Jesús, tratar con el interior de la gente. Ellos y Cristo son uno. Cristo se ha formado en ellos, en su interior, para que luego de ese interior salga a su exterior cosas realmente conforme a una nueva identidad en Cristo como hijos de Dios. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Por eso ya no predicamos ley de Moisés, ya no le decimos a la gente, te prohíbo esto, te prohíbo lo otro, esto es pecado, lo otro es pecado. Y en las iglesias, en la iglesia hasta la Coca-Cola es pecado, Dios mío. Ya no tomes coca porque es pecado. Bueno, la coca te va a hacer daño en tus riñones, pero síguetela tomando si te gusta. Ahora, ¿estás pecando porque tomas coca? No, pero puede afectar tus riñones, pues ese es otro boleto. Sí me entiende, pero no es pecado. El que come carne de cerdo dice que los mesiánicos que es pecado, Dios mío.
Pues si se va a la letrina, ¿cómo hacer? Bueno, entonces me como las carnitas de cerdo con una rica salsa mexicana y un guacamole. Y por último, ese pecado que entró a mi panza, luego voy 4 horas después al baño. ¿Y qué cree? Se va el pecado. Si fuera pecado, pues el pecado ya se fue por la letrina. Dios mío, no entienden. Ay, Dios mío. Pero bueno. Entonces, quiero, no puedo, bueno, ya. Entonces, entendemos Romanos 7, 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Entiende esa parte, no? Ley en mis miembros, sí lo entendió, la ley de mis miembros, ¿no? Hay un principio en acción ahí que me lleva a seducir, que mi cuerpo quiere esto, mi cuerpo quiere lo otro, ¿me entiende? Lo malo. Se revela contra la ley de mi mente, la ley de Moisés, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, es decir, me seduce a que yo pueda realmente realizar el acto de pecado. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios y luego, pero fíjese, aquí viene la gran diferencia. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. Es una división. Este pecado siempre, este cuerpo me vaya siempre a pecar. Pero yo quiero servir a Dios, pero no me deja este cuerpo de muerte. Por eso viene la gracia a través de Jesucristo, para que nadie le condene que si este cuerpo hace algo malo, bueno, es porque no ha renovado su entendimiento, es porque no conoce su identidad en Cristo. ¿Entendemos ahí? Y por último concluimos con Romanos 10. Romanos 10. En otras palabras, Pablo no está diciendo que si la ley es buena, Hebreos 10. En otras palabras, Pablo no está diciendo que usted tiene que cumplir la ley porque es buena, santa y justa. Lo único que está diciendo es que en relación al pecado, o en relación a lo que la ley causó, el pecado tomó ocasión por ese buen mandamiento. Era bueno, santo y justo, sí, pero el pecado que había en su cuerpo, en sus miembros, aún la misma ley le daba a conocer que sus miembros podían hacer otra cosa diferente de pecado de lo que él ya conocía. Y por eso la gente era seducido por el pecado y caía en ese pecado. Pero ¿qué creen? No era problema en la ley, dice Pablo, la ley es buena, santa y justa. Pero nunca está diciendo que la ley usted la tiene que cumplir porque es buena, santa y justa. Lo único que la utiliza para hacer una comparativa con el pecado que está en el cuerpo del ser humano, y que ese mismo pecado, y que la ley darle a conocer más pecado, pues ese cuerpo era seducido a querer pecar en un nuevo pecado que le dio a conocer una ley que fue para muertos espirituales. Hebreos 10, ya concluimos. Hebreos 10, ¿sí? Versículo 1 dice, Hebreos 10:1, ¿ya? Con esto concluyo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos ¿a quién? A los que se acercan. La ley nunca hizo perfecto a nadie. ¿Qué creen? La gente pecaba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía un cordero, derramaba la sangre del propiciatorio y decía, con esto quedan cubiertos los pecados de todo un año. Pero nunca hizo nacer de nuevo a nadie, nunca perfeccionó un solo espíritu, ¿ok? Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse, ¿qué? Esos sacrificios, ¿ok? Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más que conciencia de pecado. ¿Cuál era el problema de la ley? Creaba una conciencia de pecado en el Hijo de Dios. Es decir, imagínense, Satanás se aprovechaba de eso. El Hijo de Dios, bueno, ya no adulteré, ya no robé, ¿qué más? Ya guardé el Shabbat, ya no tuve dioses ajenos delante de mí. Imagínense de repente, ¿no? Pensando en los 10 mandamientos nada más. Pero de repente vino la seducción a mentir. Y de repente, híjole, pero dije una mentirita porque por ahí mi compadre me dijo, ¿de dónde vienes? Y pues venía de cobrar la quincena del banco, Dios mío, y me iba a pedir prestado. Y tú que dices, compadre, es que vengo, mira, ¿qué crees? Vengo de la tienda, vengo de otro lado. No le dije que venía de cobrar la quincena porque el compadre me está esperando porque me iba a pedir prestado y ahora mentí. ¿Y qué crees? Ahí se mete Satanás y la condenación. Ya no eres justo, mentiste,
debiste haber cumplido ese mandamiento, erraste en ese mandamiento, violaste ese mandamiento, y ahora te haces culpable de ese mandamiento. Eres un culpable, no mereces nada y te mereces un castigo. Así era la ley, mi hermano. ¿Se fija por qué no podemos cumplirla? De antemano dice Santiago capítulo 2 que si usted quiere guardar toda la ley, pero solamente ofende, erra o no cumple un mandamiento, nada más con uno, ¿qué cree? Se hace culpable de, si no hubiera cumplido todos los mandamientos por uno que infringió, por uno que no cumplió. Usted da cuenta que no cumplió nada. ¿Y qué cree? Eso trae castigo, condenación y trae una consecuencia. Por eso no cumplimos ley. Todos tenían consecuencia que no cumplían los mandamientos. Pero ahora, ¿qué creen? La ley fue clavada por Cristo en la cruz. Ya no existe un acta de los decretos contrario que me diga, no cumples esto, eres culpable. No, porque ya Cristo Jesús pagó. Cristo Jesús cumplió la ley por mí, por usted. Entonces usted ya no tiene que decir, pastor, pero si fallo en esto, Satanás me va a destruir. No, siempre y cuando usted no tenga conciencia de pecado. ¿Qué tiene que hacer? Señor, me arrepiento y te doy gracias porque esos 1000 años tú pagaste también por este pecado que acabo de cometer. Gracias porque me has justificado, soy limpio, y se olvida todo. ¿Y qué cree? Ya no hay una consecuencia. ¿Entendemos? No hay condenación, mi hermano, para los que están en Cristo. Hebreos 10, ¿qué? 10:10. Dice, en esta voluntad somos santificados. Aquí nos dice lo contrario. La ley dice que no perfeccionó, ¿verdad? No santificó a nadie la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí dice el 10, Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados. ¿Por qué somos santificados? ¿Por qué somos apartados? ¿Por qué somos justos? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez, ¿sí? Es decir, ¿por qué dice que somos justificados, santificados, perdón? Significa que el santo Jesús se hizo pecador llevando los pecados de usted y los míos. Por eso ya no hay más pecado en mí ni en usted. Pero pienso en pecar, pastor, bueno, eso es de renovación de la mente. No tiene nada que ver en el sentido legal. Satanás ya no tiene nada por qué decirle, ok, con que pensaste en el Clodomiro, ya no puede decir, ay, pequé porque dice el Señor que con solo pensar en esa mujer ya adulteré. No, Jesús le dijo que no había ni una ley. Principalmente no había una ley. O sea, si los fariseos querían cumplir leyes. ¿Y qué les dijo Jesús? Mira, aunque la quieras cumplir, a fin de cuentas, aunque lo pienses, no ocupa realizar el acto. Si quieres cumplir la ley, así va a ser. Pero si tú vienes a mí, yo te voy a justificar, te voy a santificar, te voy a hacer perfecto en tu espíritu y no vas a tener ya más ni una condenación. Nadie te va a decir que mereces un castigo por eso malo que hiciste. ¿Y qué cree? El ser humano empieza a renovar mente. Tiene razón. Cristo pagó el precio completo, soy uno con Cristo, ahora debo de manifestar a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué cree? Lo malo que hacía y que su cuerpo lo llevaba a ser seducido a un pecado, ¿qué cree? Su cuerpo ya no va a ser seducido a pecar, porque ahora va a pensar que tiene que agradar, tiene usted que servir, tiene que representar a aquel que pagó el precio por usted. Y eso lo va a ayudar a que no cometa pecados. No por practicar una ley donde le prohíbe, no hagas esto. Imagínense que yo les diga, hermano, ¿alguno de ustedes de aquí practica la homosexualidad? No, ¿verdad? ¿No son gay? ¿Hermanas no son gay? Ah, bueno. No estamos, suponiendo, ¿no? Entonces, si yo les digo, ya ni uno, ¿verdad? Ni uno. ¿Están de acuerdo que ni uno? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tengo yo que andarles diciendo a ustedes? Hermanas, no se metan con mujeres, por favor, hermanas y hermanitos, por favor no vayan y le den un beso a un bigotón, hermanitos, no lo hagan, hermanos. ¿Por qué creen? Es pecado. ¿Qué tengo que andarles diciendo a ustedes cuando son la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué tengo que andarles diciendo? Ahora, ¿qué les estoy diciendo con eso? Bueno, que al rato empieza a voltear a ver a la hermana pintadita y todo, y la otra hermana empieza a decir, bueno, pues el pastor me dijo. ¿Qué necesidad hay que yo les diga que no cometan ese pecado cuando ni siquiera había pasado por su mente el hacerlo? Dios mío, yo no tengo que estarles diciendo eso, mi hermano. Yo tengo que enseñarles su identidad en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo? No andarles diciendo que, no tengo por qué decirlo. A nadie de ustedes, mujeres, que se meta con otro pecado, tengo que decirle, porque no lo practican ya. Y si les estuviera diciendo eso, estuviera hablando su exterior,
no a su interior. Y así hay mucho pastor tratando con el Hijo de Dios en su exterior en lugar de tratar con su interior, porque de aquí emana la vida, para que su exterior responda a la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Manifieste a Cristo aquí en esta tierra. Usted represente a Cristo. Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Por qué es santificado usted? ¿Por qué fue santificado? Porque Cristo se sacrificó por usted, no por su buena obra o mala obra, no por portarse bien de santificado, sino porque alguien que pagó el precio. 11. Y ciertamente todo sacerdote, el 14, vamos al 14 para concluir. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Con una ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿qué pasó? Lo hizo perfecto usted, mi hermano. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo hizo perfecto? Para siempre. Su espíritu es perfecto. Aunque su cuerpo quiera pecar, su espíritu es perfecto. Ahí está la vida de Cristo. Y al entender que usted tiene la vida de Cristo aquí, ¿qué cree que va a emanar de adentro? La vida de Cristo hacia afuera. Y su cuerpo ya no lo va a seducir para llegar a echarse unas caguamas, mi hermano. No tengo que hablar esto, pero tengo que hablarlo a veces, porque le traigo a memoria las espumosas esas y se le van a antojar, pero no le voy a decirle, pero Dios mío, ¿sí me entiende? No lo digo para prohibirle las caguamas, le digo para que usted entienda cómo reacciona su cuerpo. Ahora, ¿es pecado tomar cerveza? No es pecado, pero ¿qué cree? Le va a dañar su hígado. Porque la gente es que toma cerveza, no era del reino, o sea, nada que ver con la nueva criatura. Pero va a llegar el momento que va a dañar sus riñones, ¿me entiende? Pastor, me está diciendo que fumar marihuana no es pecado. No es pecado. Para la nueva criatura no es pecado. No es pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que va a dañar sus riñones y se nos va a morir a lo mejor el año que entra. ¿Y a dónde se va a ir porque fumó marihuana? Al cielo con Cristo. ¿Pero qué cree? Se va a ir sin galardones porque debe haber vivido más tiempo para predicar el evangelio y tomar dominio, reinado del gobierno, la economía, la sociedad, como la iglesia poderosa de Jesús. Eso debió haber hecho, pero no, por la verde esa, pues ¿qué cree? Dañó sus pulmones y voló para el cielo con Cristo. ¿Entiende? O sea, la gente todo lo ve como pecado. No se trata de pecado, se trata de dañar, que está dañando su cuerpo, nada más. Y no está siendo buen ejemplo nada más a la sociedad para representar a Cristo y manifestar a Cristo. Eso es lo único que sucede. Pero no va a morir su espíritu por una obra de la carne. Su espíritu no va a morir, mi hermano. Entienda, eso es gracia. Y ahora, ¿por qué le hablo eso? Para que entienda que de su interior debe emanar a su exterior, principalmente la fuente de vida, que es Cristo Jesús en usted, que le va a impedir que comience a tener deseos de la carne, que vienen por predicarle una prohibición de la ley de Moisés. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Muy bien, nos desfasamos con 7 minutos, pero creo que estuvimos bien. Amigo que ven por internet, Cristo le ama, nosotros también. Padre, te damos gracias. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un buen entendimiento de la gracia. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un buen discernimiento entre la división de la gracia y la ley, Padre, para cada persona que nos va a ver, espíritu de sabiduría, de revelación. Que ellos entiendan que su justicia en Cristo Jesús, que ellos entiendan realmente en el nombre de Jesús la peligrosidad de vivir en un antiguo pacto cumpliendo una ley y de combinar esa ley con la gracia maravillosa de mi Señor Jesús, esa obra terminada, concluida, en donde Él me dio todas las cosas en abundancia, larga vida, sanidad a mi cuerpo, vida eterna, bienes y riquezas, señorío, autoridad, dominio, gobierno. Padre, queremos en el nombre de Jesús que tú seas formado en cada creyente, que tú seas formado más en mí, Jesús, para yo poder expresarte con mis actitudes, con mi comportamiento, en el nombre de Jesús, y que la sociedad y la gente que anda en tinieblas pueda verte a ti, Jesús, a través de mí. Por eso recibo la abundante gracia en el nombre de Jesús, porque mi deseo es reinar en esta tierra. Recibo la abundante gracia y el don de la justicia en el nombre de Jesús.
ya no será por mis obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, mi espíritu es perfecto, ahí está la plenitud de Cristo, ahí está el reino de Dios, en lo que respecta a la renovación de mi mente y mi exterior, Señor. Yo sé que a través de manifestar tu vida que ya está dentro de mí, yo pueda renovar ese entendimiento y mi cuerpo pueda no ser seducido al pecado, sino al contrario, pueda manifestarse tu justicia a través de mí, y que este mundo pueda ver, en el nombre de Jesús, pueda verte a través de mí. ¿Puede decirle usted? Diga: Señor Jesús, yo quiero que este mundo pueda verte a ti a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Entendemos ahora que no estamos dando autorización para que la gente que no pecaba, o el cristiano para que el cristiano peque. No estamos dando autorización. Lo único que estamos diciendo, que entienda que hay en su interior, para que de su interior salga a su exterior, y su exterior no sea seducido al pecado. Es más fácil que así salga de los problemas de atadura del pecado que tiene mucho hijo de Dios, a que salga a través de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, esto es pecado, esto es lo otro. O sea, la gente nunca deja así, porque van a ser seducidos aún más. Al contrario, le vamos a dar a conocer quiénes son en Cristo Jesús. Dios te bendice, amigo, que ves por internet. Recibe a Cristo en tu corazón. Ve el video anterior y ahí viene la oración para que recibas a Cristo. Cristo te ama, nosotros también. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús, y conocerás la verdad. Esta verdad conocida te va a hacer libres. No más condenación ahora en Cristo Jesús. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo a las transmisiones a partir de las 12 del mediodía ahí. Próximo viernes a las 7:40 horas. Cristo te ama, nosotros también. En el nombre de Jesús.